Es curioso, en mi mundo solíamos decir que las maldiciones eran seres nacidos de las emociones negativas del ser humano. Basura del alma hecha carne. Deformes, caóticas, eran la podredumbre de la humanidad con rostros asquerosos y desagradables, no solo son monstruos, sino, el miedo y el odio convertidos en algo tangible, algo que solo los hechiceros como yo podíamos ver. Hasta hace poco habría jurado que nada podía ser peor que eso. Pero aquí, en esta ciudad cubierta de sombras y crimen, empecé a dudar. Gotham no necesita maldiciones para pudrirse, porque su gente ya carga con lo peor de la humanidad. En este infierno, las maldiciones no se ocultan en las sombras y la oscuridad. Caminan entre ellos. Aquí en Gotham, los monstruos no se esconden. Se visten como personas. Crime Alley. Un nombre que suena como un mal chiste, pero en Gotham no hay humor, solo el constante eco de la tragedia. Las farolas apenas parpadean, como si incluso la electricidad se negara a iluminar ese callejón condenado de entre tantos más. Los muros están cubiertos de grafitis desteñidos, mugre y humedad que rezuma desde el concreto como una herida abierta. Cada rincón huele a óxido, a orina y desesperanza. El viento recorre la calle como un susurro gélido que no trae calma, sino vacío. Aquí la vida vale menos que una moneda, y la muerte es un invitado cotidiano para todos los habitantes, que se levantan cada día con la idea clara de que sus vidas con tan solo existir, están constantemente a un paso de conocer a la parca. En medio de ese paisaje desolador, se podía distinguir un edificio en pésimo estado a comparación del resto, el edificio estaba abandonado desde hacía años. Ladrillos rotos y ventanas vacías daban la sensación de que podía derrumbarse en cualquier momento. Algunas estaban cubiertas con tablas, otras simplemente abiertas al viento frío que brindaba Crime Alley. Seguía sonando estúpido. Dentro, el polvo cubría todo. Los pasillos olían a humedad y metal oxidado, con botellas rotas y basura acumulada en las esquinas. Había manchas de moho en las paredes, charcos en el suelo y agujeros en el techo por los que entraban gotas de agua en días de lluvia. Algunas habitaciones tenían restos de colchones viejos, quemados o rotos, señales de que alguien había estado allí antes. El lugar no era cómodo, ni seguro. Pero era un refugio, y en Gotham, a veces eso es todo lo que se puede pedir. En su interior, yace un niño. Cabello rosa palo, sucio, lastimado, cansado. Su ropa rasgada y empapada de sangre seca, como un lienzo de cicatrices que hablan de una batalla imposible. 2 cicatrices cubren su rostro, visibles aún bajo la penumbra, como si la misma vida hubiera decidido grabar su dolor en su piel. Está sentado en una esquina del edificio que antes podía ser considerado habitable y acogedor. Intentaba dormir. Pero el descanso nunca llega. El viento que se cuela por las grietas corta como cuchillas, y el estómago vacío ruge como un dolor sordo, recordándole que no ha probado el sabor de una rica comida en días. Su respiración es pesada, y los latidos de su corazón son un recordatorio constante de que sigue aquí, aunque en su mente, ya no recuerde el porqué. Sus ojos, cuando apenas se abren, no reflejan rabia ni esperanza. Solo un estado mental quebrado, perdido, donde la depresión lo ahoga más que el hambre. Se limpió con el dorso de la mano unas lágrimas que se habían escapado sin su permiso. Su estómago volvió a rugir, un lamento profundo que suplicaba ser escuchado. «Tengo hambre», murmuró con la voz algo entrecortada, tratando de ignorar por un poco más de tiempo el hambre que sentía. Se incorporó lentamente, estirando el cuerpo con un gesto cargado de cansancio y pesar. Usar la energía maldita tenía sus beneficios, entre ellas protegerlo del terrible frío de todas las noches. Lo malo, no podía engañar al hambre. Ese vacío en su interior crecía sin freno, volviéndose cada día más insoportable. Con cuidado, se cubrió con una sudadera oscura con capucha, el interior de la capucha teniendo un tono más claro. La había encontrado entre los desechos de un contenedor, junto a otras prendas olvidadas por alguien. Aquel acto involuntario de generosidad era, para él, un regalo caído del cielo. La tela le resultaba incómoda sobre su ropa de jujutsu rasgada, pero al menos le daba la ilusión de protección. Pocos segundos después, ya estaba en las calles.
Caminaba sin rumbo, con los pasos arrastrados y la mirada perdida, buscando lo mismo de cada día desde que llegó. Algo que pudiera llamar comida. Con suerte, quizás, lo suficiente para sobrevivir también a la noche. En el techo de un edificio, 2 personas lo observaban, adolescentes, o mejor dicho, vigilantes. Tim Drake alias Red Robin, y Duke Thomas alias The Signal. El traje de Duke llamaba la atención incluso en medio de la penumbra de Gotham. El torso estaba cubierto por una armadura amarilla con detalles en negro, como si alguien hubiera pintado luz sobre la oscuridad. En el pecho, el murciélago blanco resaltaba con fuerza, distinto al de Batman pero igual de reconocible. La máscara amarilla cubría su rostro hasta la nariz, con orejas puntiagudas que lo emparentaban con la familia del murciélago. Guantes, botas y hombreras reforzadas completaban el conjunto, dándole una apariencia más robusta, más guerrera. A diferencia de Batman o Robin, él parecía más un vigilante que quería brillar en lugar de esconderse. En cambio, Tim vestía un traje más sobrio y táctico. El rojo dominaba su torso, atravesado por correas doradas que se unían en un círculo sobre el pecho. El resto del uniforme era negro. Brazos, piernas, botas y guantes, todo pensado para el sigilo. La capa caía a su espalda con el interior rojo y el exterior negro, dividida en 2 partes que se movían con el viento. Su antifaz, simple pero firme, ocultaba la intensidad de su mirada. En comparación con Duke, Tim no buscaba ser un faro. Buscaba ser una sombra precisa y calculadora. Ahí está, murmuró Duke al localizar con la mirada la figura de Itadori, que avanzaba por las calles sin darse cuenta de que lo observaban. Sí, ya encontré su nuevo refugio, respondió Tim, con la vista fija en el edificio abandonado donde el chico se ocultaba. Una leve incomodidad le apretó el pecho. No era fácil verlo en ese estado. Llevó una mano al comunicador de su oreja. «Oracle, ¿me recibes?» La voz de Oracle resonó en los comunicadores de ambos, firme y clara. «Copiado, Tim. ¿Localizaron a Itadori?» En su tono se notaba una mezcla de preocupación y esperanza. Habían tenido una mala racha con el adolescente. Cada vez que intentaban acercarse para dialogar o ayudarlo, él lograba escapar en el último segundo. «Sí, pero debemos darnos prisa», respondió Tim, mientras comenzaba a desplazarse por los edificios con sigilo. «No tardará en detectarnos, como las veces anteriores». Duke lo seguía de cerca. Menos sigiloso, pero igual de rápido, mantenía la vista fija en su compañero. «Oracle, llama a Nick Duin», añadió Tim, con un tono más decidido. «Dile que venga a la calle 7, en Crime Alley. Si Itadori lo ve, es posible que no intente escapar». Las palabras fueron recibidas y, tras un breve silencio, Oracle cortó la comunicación. El dúo de vigilantes quedó otra vez en soledad, avanzando en silencio mientras seguían a Itadori. Lo que ninguno de ellos sabía era que el chico ya los había detectado. Caminaba en silencio, mirando de reojo hacia el edificio donde se ocultaban Signal y Red Robin. Su respiración se volvió pesada y murmuró para sí mismo. «Mierda, ¿son ellos otra vez?» Su mente se llenó de dudas. Tenía la sensación de que lo estaban cazando, quizá para arrestarlo. Y eso era lo último que quería en ese momento. No buscaba pelea, no buscaba problemas. Solo quería encontrar algo de comida, y, después, ayudar a alguien que lo necesitara. 2 semanas antes. Para el mundo, era un día más. La víspera de Navidad llenaba las calles de luces y risas. Pero no para todos. En el rincón invisible donde habitan los hechiceros, aquellos capaces de moldear la energía maldita, la manifestación del odio, el dolor y el miedo humanos, no había lugar para la calma. Hoy más que un día de celebración, era un día donde se decidía todo. La batalla final había comenzado. Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, el hechicero considerado por muchos y la propia historia, como el hechicero más fuerte de todos los tiempos, el monstruo que dominó el Jujutsu en su era dorada. Contra Satoru Gojo, el portador de los 6 ojos, el más fuerte de la era moderna, el único que había sido capaz de lograr estar a la par del rey. Como en tantas líneas de tiempo, realidades y universos, el desenlace fue cruel. Gojo cayó. Su sonrisa final fue melancólica, como si aceptara que su deber era abrir paso al futuro, no vivirlo. Despidiéndose de este mundo dejando como última voluntad, una oportunidad que no debía ser desperdiciada.
Uno por uno, los demás hechiceros siguieron el mismo destino. Hajime Kashimo, muerto en combate. Hiromi Higuruma, derrotado en batalla. Yuta Okotsu, derrotado. Maki Zenin, derrotada. Takuma Ino, caído. Shoso Kamo, muerto. Todos desgarraron su cuerpo y alma intentando debilitar al rey, dar paso al final del túnel que indicaba la victoria para todos. Pero ninguno fue capaz de derrumbar la muralla que era Sukuna. El peso final recayó en un solo nombre, Yuji Itadori. La pelea fue un choque brutal. Puños y cortes sacudían el aire, cada golpe era suficiente para destrozar a cualquier otro ser humano. La técnica de Nobara Kujisaki, resonando desde más allá de la muerte, debilitó aún más a un Sukuna ya cansado y desgastado. Sukuna dio un grito de frustración, lanzó un golpe al rostro del hechicero quien lo lograría esquivar, conectando un golpe en el rostro a Sukuna, aunque de igual modo recibió un golpe en el estómago por parte del rey. Mocoso infeliz. Gritó con furia, azotando con fuerza el cuerpo de Itadori contra el suelo, el impacto crearía un cráter, lo que haría que Itadori diera un pequeño grito de dolor ante la contusión, con un movimiento desesperado, usaría su desmantelar en una de sus piernas, dándole una fuerte patada en el rostro a Sukuna que retrocedió escupiendo un dedo más, quedando aturdido momentáneamente. En ese instante, Sukuna lo sintió, la chispa del Black Flash. Un golpe que solo pocos tenían el privilegio de experimentar, y que podía decidirlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, Sukuna sintió pánico. Si ese ataque conectaba, caería. Él, Ryomen Sukuna, reducido por un niño. La humillación era insoportable. Por un instante casi lo aceptó. Su cuerpo estaba roto, su control sobre Megumi pendía de un hilo, sus reservas de energía secas. Cualquiera ya lo habría aceptado, cerraría los ojos y dejaría que el destino de un merecido final a su existencia, que sería recordada aún con el pasar de los años. Pero Sukuna no era alguien que aceptara la derrota, y mucho menos ante alguien como Itadori, nunca lo haría. Con un esfuerzo que rozaba lo inhumano, esquivó a duras penas el Black Flash. Yuji quedó estupefacto. ¿Cómo diablos podía seguir moviéndose de ese modo, en ese estado? La respuesta fue inmediata. Sukuna se abalanzó, sujetando los brazos de Itadori con sus 4 brazos. La presión fue tan intensa que las fibras de su carne se desgarraron. Sus huesos comenzaban a tronar y despegarse. ¡Ah! Yuji gritó, intentando resistir el dolor agonizante, comenzó a dar rodillazos en el estómago de su enemigo con fuerza, el rey solo sonreía. Ignoraba el dolor por más que los golpes le afectaban bastante, el simple hecho de ver el sufrimiento que le causaba al hechicero era suficiente para ignorar todo el resto a su alrededor. De un tirón, le arrancaría los brazos, lo que haría gritar con más fuerza a Itadori, quien sin tener tiempo para un respiro, sería golpeado en el rostro siendo mandado a volar unos metros cayendo con brusquedad contra el suelo. Tambaleante, con el cuerpo destrozado, Sukuna murmuró. Perfecto, si voy a caer, no será por ti. Juntó sus manos y lo que le quedaba de energía, manteniendo una sonrisa perturbadora y desagradable, sabiendo lo que venía a continuación por lo que estaba por hacer. Al momento de activar la técnica, lo que emergió de ello no fue algo normal, fue un castigo. En el mundo del Jujutsu, donde romper las reglas impuestas por un voto vinculante, conlleva a un castigo peor que la muerte en ciertos casos. El alma de Sukuna crujió como un cristal rompiéndose en pedazos, el poco control que tenía sobre Megumi se desmoronó a un ritmo acelerado. Había intentado activar la asimilación con Tengen, sin cumplir con el voto vinculante. El resultado fue catastrófico. Una esfera de energía maldita negra con destellos azules comenzó a formarse en el aire. Su poder era tan denso que asfixiaba incluso al propio Sukuna. El aire vibraba con una presión sofocante. De un movimiento rápido antes de perder el control absoluto, Sukuna se atravesó el pecho con la mano, arrancando el corazón de Megumi y arrojándolo al suelo. Escutiendo una gran cantidad de sangre mientras que de su pecho la sangre caía como una cascada carmesí. Rió entre arcadas. Ese maldito Kenjaku, siempre logra sorprenderme. Abandonó el cuerpo de Megumi quien al instante caería al suelo agonizando. Retorciéndose débilmente sin poder hacer nada más que ver cómo en el cielo, una criatura espeluznante y deforme lo miraba de reojo.
Los restos de Sukuna arrastrándose por el suelo, que respiraba con dificultad, pero manteniendo una sonrisa en el rostro, o lo que se podía considerar un rostro. Buji, quien se había recuperado uniendo sus brazos con la manipulación de sangre, y usando las últimas reservas de energía maldita que le quedaban para usar por última vez la técnica inversa, apenas pudo levantarse. Y entonces lo vio. Una masa colosal de energía maldita se expandía en el aire. El dominio se quebró desde dentro, como si la realidad misma fuera devorada. Una criatura espeluznante negra como el vacío que emergió entre las ruinas, su mera presencia emanaba una energía maldita tan abrumadora que el aire se quebraba a su alrededor. Dio un rugido colosal que estremeció el campo de batalla entero. Cada golpe que lanzaba contra los restos de la ciudad hacía temblar la tierra como si el mundo mismo fuera a ceder. Itadori quedó paralizado. Respiraba con dificultad, sus piernas temblaban por el instinto puro del miedo. Pero al ver a lo lejos el cuerpo de su amigo tirado en el suelo y muriendo lentamente, algo dentro de él se quebró. El pánico lo atravesó como un cuchillo, y sin pensarlo, se levantó a una gran velocidad dirigiéndose donde su amigo mientras la criatura seguía causando destrozos en lo poco que quedaba de ciudad. Fushiguro. Su voz se rompió en un grito desesperado. Las lágrimas le nublaban la vista, la culpa lo devoraba por dentro. ¿Cómo es que todo se había ido al traste en apenas unos segundos? Megumi, apenas consciente, levantó la mirada. Sus ojos vidriosos lo buscaron con esfuerzo. Su voz era débil, rota, pero cada palabra se clavaba como un cuchillo. Tori. Perdóname. Por haberles causado tantos problemas. Diría con la voz débil y entrecortada, sintiendo que no le quedaba mucho tiempo. La vida se le escapaba, y ni él, ni su amigo podrían evitarlo. Lo siento mucho, por no haber podido proteger a nadie. Ni siquiera, a Tsumiki. Repitió comenzando a derramar un par de lágrimas. Itadori con una desesperación dolorosa y profunda trató de usar la técnica inversa en su amigo para tratar de salvarlo, pero era inútil, ya no le quedaba energía maldita suficiente para poder usarla, y aunque la tuviera, no podría sanar la pérdida de un órgano tan vital como el corazón. Itadori, la voz de Fushiguro haría que los ojos llorosos del hechicero se clavaran fijamente en los de su amigo. Pase lo que pase, prométeme que cumplirás con lo que más deseas. Tener una vida larga y plena. No te rindas ante la vida como yo lo hice. Tosió sangre, apenas logrando esbozar una sombra de sonrisa. Itadori lo sostuvo, sollozando, incapaz de aceptar esas palabras. ¡No! No me dejes, por favor no. Fushiguro. Adiós amigo, fuiste mi mejor amigo, disfruté mucho el tiempo que pasamos juntos. Sal vivo de esta, o si no, te mataré yo mismo. Y con esa última ironía cargada de afecto, sus ojos se cerraron para siempre. Y así, Megumi Fushiguro se iría de este mundo. El grito de Yuji desgarró el aire. La realidad se detuvo en ese instante. Su amigo muerto en sus brazos, el peso insoportable del fracaso hundiéndolo. Entonces, el rugido de la criatura lo devolvió a la realidad. Pero esta vez más fuerte que antes, más agónico y doloroso. Su cuerpo comenzó a deformarse, mientras la energía maldita en su interior comenzaba a descontrolarse de manera alarmante. Y en segundos, la criatura gigantesca se comprimió en una pequeña esfera negra, tan densa que parecía un agujero negro vivo. Después, se expandió, alcanzando un tamaño 3 veces mayor que un balón de baloncesto. El aire tembló, la atracción comenzó a arrastrar a Itadori, que con pánico se aferró al suelo con las garras de su guante, los músculos de sus brazos ardiendo mientras resistía el tirón. Pero no había fuerza que bastara. La tierra se agrietaba, cediendo poco a poco. Ya sin fuerzas con las cuales combatir, y con el espíritu casi roto, miró por última vez el cuerpo de su amigo, que era arrastrado por el agujero, siendo consumido en un abrir y cerrar de ojos. Fushiguro. Fue lo último que gritó, extendiendo la mano hacia su amigo como si ese acto le devolviera el cuerpo sin vida del que consideraba su amigo más cercano.
Pero sin poder hacer más, el suelo terminó de romperse bajo sus dedos, arrancándolo de su última resistencia. Siendo arrastrado con fuerza una vez más. Lo último que vio fue el cielo iluminado por la luz de lo que alguna vez fue Navidad, un contraste absurdo ante el caos. Antes de simplemente caer en un abismo de oscuridad absoluta, quedando inconsciente. La oscuridad lo consumió por completo. No había tiempo, ni gritos. Ni pensamientos, solo el eco invisible de la nada absoluta. Podrían haber sido segundos o siglos. No lo sabía. No sentía nada. Y de pronto, sintió un golpe seco de su espalda contra algo duro, firme y resistente, el duro concreto del suelo. Abrió los ojos en el instante que sintió como el aire regresaba a sus pulmones con violencia. Tosió, jadeó con fuerza mientras se tocaba el pecho. Su visión era turbia, borrosa y perdida, los bordes distorsionados. Cada músculo de su cuerpo dolía como si hubiera sido despedazado y vuelto a unir a la fuerza. Se encontraba en un callejón, estrecho y maloliente. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, obscenos y desagradables, uno entre tantos era mínimamente considerable. El suelo cubierto de basura húmeda, ratas husmeando entre bolsas rotas. El hedor a orina, óxido y podredumbre lo golpeó en el momento en que recuperó el sentido del olfato, tapándose la nariz con la mano, sintiéndose asqueado mientras seguía recuperándose. Miró a su alrededor confundido, notando lo antes mencionado con una gran confusión, sin recordar por momentos de cómo había llegado a ese lugar, que era ese lugar en primeras. Aparte de un callejón sucio y desagradable, se quedó estático por unos segundos, tratando de procesar la situación. No era Shinjuku. No había ruinas, ni cadáveres, ni la presión sofocante de su cuna en el aire. Solo silencio y decadencia. Solo un callejón cubierto de una asquerosidad palpable, con ratas corriendo entre bolsas de basura y un silencio extraño que lo oprimía. Por un segundo pensó que estaba soñando. Que todo había sido una pesadilla. Pero entonces, los recuerdos lo golpearon de lleno y abrió los ojos con shock. La caída de su sensei, las muertes y derrotas de sus amigos y compañeros, su batalla contra Sukuna, la fallida asimilación con Tengen, y también el cuerpo de su amigo, sin vida, desplomado en sus brazos. El ambiente a su alrededor desapareció, su cuerpo quedó paralizado mientras las imágenes lo golpeaban una y otra vez. El sonido de las ratas, las gotas de agua que caían contra el suelo, las moscas en la basura era lo que se escuchaba por todo el callejón. Pero de la nada, Itadori caería de rodillas, sujetando su cabeza con fuerza mientras soltaba un grito desgarrador. Reventando contra las paredes del callejón como un eco destrozado, las ratas huyeron, los pájaros de los tejados levantaron vuelo en bandadas por el fuerte grito. Itadori golpeó el suelo con fuerza. El concreto se astiló, pequeñas grietas que crecían bajo la rabia impotente de sus puños. Sus lágrimas caían sin control alguno, mientras que los nudillos de su mano estaban levemente rojos. Pero no se detuvo. Maldición. Esta vez descargó un golpe contra la pared del callejón, creando un pequeño agujero en la estructura, pero aún con eso, seguía derramando lágrimas sin control alguno. Volvió a caer de rodillas, se abrazó a sí mismo mientras comenzaba a sollozar como un niño abandonado, hundido en un mar de culpa y desesperación, sin importarle nada más a su alrededor. Los minutos pasaron, convirtiéndose en horas, el vacío en su pecho no se había ido, solo se hacía más grande, potenciado por el sentimiento de culpa que lo carcomía profundamente. La ciudad se alzaba por fuera del callejón, pero para el hechicero no existía, era invisible a sus ojos. Lo único que podía ver, era una proyección constante de la figura de su amigo muerto y despidiéndose de él, dedicándole esas últimas palabras. Las horas pasaron, ya eran las 3 de la mañana, la oscuridad, el frío y la repugnancia se alzaban ante todo. Buji permanecía sentado contra la pared, inmóvil, con la mirada perdida, como si su alma hubiera quedado varada entre aquel callejón y el recuerdo de Shinjuku. El olor del callejón no le importaba, era desagradable. Pero aún con eso no se dignaba a moverse, su cuerpo no le obedecía. Tras unos cortos minutos más, Buji se obligó a levantarse. Camino hasta la salida del callejón, sus pasos eran torpes, arrastrados, como si cada músculo se negara a obedecer.
Salió del callejón, dejando atrás el hedor, la humedad y la basura, solo para ser reemplazados por otro peor. El aire mismo de la ciudad. Denso, cargado de humo, grasa quemada y óxido. Era como respirar veneno. Levantó la mirada, y lo que vio no se parecía en nada a Tokio ni a Shinjuku. La oscuridad que emitía este lugar era increíble, lo envolvía como un monstruo hambriento que lo arrastraba a conocer el mundo desde una perspectiva más oscura. Los edificios eran torres deformes, ennegrecidas por el tiempo, con ventanas rotas, cortinas hechas jirones. Los carteles de neón parpadeaban con una luz enferma, luchando por no apagarse, apenas manteniéndose vivos. El pavimento estaba cubierto de basura aplastada, botellas rotas y manchas de origen dudoso. Itadori tragó saliva, pero hasta eso sabía a hierro y óxido. ¿Qué es este lugar?, pensó aturdido, con el corazón encogido. Incluso Shinjuku en ruinas, se veía menos muerto que este lugar. Su mirada se clavó en la acera de enfrente. Un hombre en harapos dormía sobre cartones empapados, con la piel gris del frío y el hambre. Más adelante, dos tipos encapuchados discutían en un callejón, el brillo metálico de un cuchillo iluminándose bajo la luz sucia de un farol. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se colocó la capucha roja que por suerte seguía estable a diferencia de su ropa en general, solo tenía algo de polvo y suciedad. Ocultando lo mejor que pudo su guante. Caminó rápido por la ciudad sin ningún rumbo, evitando las miradas de los delincuentes que rondaban por la zona a estas horas, aunque seguramente lo hacían todas las horas del día y la noche. El frío le calaba los huesos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Usó lo poco que tenía de energía maldita para reforzar su cuerpo y así evitar sentir un frío más profundo. Podía enfrentarse a maldiciones, incluso al rey de ellas mano a mano, pero el hambre y el agotamiento eran enemigos más crueles. Lentos e ineludibles. Se detuvo frente a una tienda cerrada, las luces apagadas y las ventanas protegidas con rejas oxidadas. En el vidrio sucio se reflejó su rostro. Ojeras marcadas, piel pálida, cubierta de pequeñas manchas de sangre, un aspecto deplorable en general, apenas se reconoció. Me veo como uno de ellos, pensó, mirando de reojo a un vagabundo que revolvía la basura en busca de sobras. Ver a gente así le dolía un poco, pero sabía que no podía hacer nada. Menos en este estado. Caminó unos pasos más, sin rumbo. Sin fuerzas. Sin saber a dónde ir o qué buscar. Nada, absolutamente nada. Caminó hasta que sus piernas cedieron y se dejó caer sobre un banco oxidado, con la cabeza entre las manos. Este lugar se sentía como una ciudad que se tragaba a los débiles, y él estaba al borde de ser uno más. Por un instante deseó que todo acabara ahí mismo. Que de verdad todo lo vivido fuera un mal sueño, y que todo lo que estaba pasando y lo que había pasado no fuera más que una simple pesadilla. Pero aunque le doliera, sentía que no lo era tan real que era imposible de refutar lo contrario. Con un deseo creciente de dejar de existir por unos momentos. Las últimas palabras de Megumi resonaron en su mente, quemándole el pecho. Vive una vida larga y plena, no te rindas como yo lo hice. Bujía apretó los dientes hasta hacerse daño. Las lágrimas nublaban su vista. Sin saber cómo, o el por qué es que todavía seguía vivo. No sabía si debía morir o seguir viviendo. La pregunta lo destrozaba por dentro, aislándolo del mundo exterior. Tanto que ni siquiera notó la sombra que se proyectaba sobre él. Un grupo de 6 hombres avanzaba con calma, sonriendo con esa seguridad que solo tienen los carroñeros. Algunos cargaban baits de béisbol metálicos, otros tenían cuchillos escondidos. Todos con la misma mirada. Los 6 maleantes se acercaron con calma, confiados, como hienas que olfateaban a una presa débil, pero no sabían en qué problema se estaban por meter. Uno de ellos se plantó frente a Yuji y golpeó el banco con su bate, el sonido metálico sacándolo de sus pensamientos. El chico levantó la mirada lentamente, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas. Ja ja ja, oigan, miren esto, rió el que parecía el líder, mostrando los dientes amarillentos. Les dije que parecía que estaba llorando. Pobrecito, hasta me da pena. Bromeó el líder de ese grupo de idiotas, quienes acompañaron sus risas en conjunto, las carcajadas resonando a su alrededor. Cállate Jeff, solo quítale lo que tenga y vámonos, gruñó otro, nervioso.
No quiero toparme con Killer Croc, escuché que escapó de Arkham hace poco, no quiero perder un brazo por culpa de ese fenómeno. Diría mientras el resto se estremecía, con un escalofrío recorriéndoles por la espalda al pensar en el hombre cocodrilo. Pero Jeff se encogió de hombros. Por favor, ¿qué probabilidades hay de que aparezca aquí? Diría con sarcasmo mientras volvía a enfocar su mirada sobre Itadori. Bueno mocoso, seguro ya sabes cómo es esto. Danos todo lo que tengas encima, será rápido. Si cooperas, quizás solo te rompamos un par de huesos y te tumbemos unos cuantos dientes. Diría riéndose con sorna, pero se confundió al ver que el adolescente lo miraba confundido y extrañado, como si no le hubiera entendido una sola palabra. Itadori por su parte, estaba confundido, no le había entendido nada de lo que le habían dicho. Y eso tenía una explicación, los sujetos hablaban un inglés fluido que él no entendía del todo. En la escuela y la secundaria enseñaban un poco de inglés, pero solo había aprendido lo básico, no podía hablar fluidamente o entender a la perfección el idioma. Pero no era idiota, notó sus armas y su actitud, lo que le indicaba que le iban a robar. No se preocupó, estos idiotas no eran nada para él. Podía derrotar a todos ellos juntos sin problemas aún en su estado actual. Se estaba por levantar y terminar con los problemas rápido, ya que no quería ser molestado por maleantes y nada mejor que hacer que robar. Un tercero escupió al suelo, burlándose. ¿Este imbécil no te entiende o qué? Mira la cara de idiota que pone, es más. Míralo bien, parece un extranjero. Se burló mientras lo señalaba con su bate, haciendo que sus amigos comprobaran sus palabras, soltando risas burlonas. El grupo rió a coro, mientras que el líder solo chasqueó la lengua irritado. Extranjero o no, me importa una mierda. Te lo diré una sola vez más. Dinero, ahora. Uno de sus compinches agregó con sadismo, levantando la voz. Vamos, apúrate idiota, golpéalo y quítale todo, haz lo mismo que yo. Había un viejo que encontró dinero en la basura, lo apuñale y le quite lo que consiguió, jajaj, míralo, está allá tirado. Señaló con su pulgar en una dirección, un callejón. Donde en la entrada se veía el cuerpo tirado de un vagabundo en un charco de sangre. Todos miraron, soltando risas divertidas y burlonas en conjunto, burlándose de ese pobre hombre ya sin vida. Itadori, que también había mirado de reojo en esa dirección por instinto, al ver la figura del hombre sin vida. Sus ojos se abrieron, sintiendo un nudo en el pecho. Su respiración se cortó por unos segundos, mientras que sus oídos captaban cada una de las risas de los maleantes. Sintiendo como su sangre le hervía en las venas. ¿Cómo podían estar riéndose tan cruelmente por la vida arrebatada de alguien? El líder del grupo de ladrones alzó su bate listo para golpear a Itadori una vez calmó sus carcajadas. Sí, tienes razón. Cuando estaba por golpear la cabeza de Itadori, el golpe nunca cayó. Buji atrapó el arma con una sola mano, el metal se detuvo en seco, mientras los ojos de los criminales se abrieron como platos. En un parpadeo, el líder fue estampado contra el suelo con una fuerza brutal. El impacto hizo crujir el concreto y la sangre brotó de su nariz rota. Itadori con la mirada baja recogió el bate, lo observó un instante, y luego lo dobló como si fuera de goma, dejándolo caer a un costado. La mirada que levantó hacia los criminales era fría, peligrosa. Los maleantes comenzaron a retroceder, sintiéndose intimidados y hasta algo asustados por lo que estaban viendo. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que intentaron huir, uno a uno fueron cazados. El sonido de golpes, gritos, huesos rompiéndose, cuerpos golpeando paredes, contenedores o el suelo era lo que se escuchaba en las calles. Los ecos de la paliza despertaron a la mayoría de los habitantes que, aterrados, no se atrevieron a mirar por la ventana. El último de los ladrones se arrastraba por el suelo hacia atrás con pánico, viendo la figura de Itadori que más que un humano parecía un monstruo andante, jadeando de miedo. Una mano lo levantó por el cuello como si fuera un muñeco de trapo. Lo que solo lo haría entrar en un pánico aún más profundo. El brazo del adolescente tenía el aspecto de una criatura con garras. Detesto a los tipos como tú. Buji murmuró, pero sus palabras no serían entendidas por el criminal ya que no entendía japonés.
Pero sin que el ladrón pudiera decir o hacer algo, sería estampado contra la pared con tal violencia y fuerza que abrió un agujero en el concreto. Cuando Yuji volvió en sí, jadeó con el corazón golpeando como un tambor. A su alrededor, los cuerpos de los criminales yacían inconscientes, sangrando, algunos con huesos rotos o torcidos en ángulos imposibles. El último, apenas respiraba. Si no estaba muerto después de eso, lo más probable es que tenía varios huesos rotos y contusiones severas de por vida. Yuji bajó la cabeza, cerrando los puños con frustración. Se había dejado llevar, la furia, la rabia, la impotencia y la carga insoportable que llevaba encima habían dictado sus movimientos. No midió su fuerza, no midió las consecuencias. Y aunque esos hombres se lo merecían, la verdad era otra. Había vuelto a perder el control. Lo sabía demasiado bien, en el mundo del Jujutsu había aprendido que un hechicero que no domina sus emociones termina siendo devorado por ellas. Y aún así, aquí estaba, repitiendo el mismo error. Pero aún sabiendo eso, ¿cómo podía evitar hacerlo? Estaba en una ciudad podrida que no conocía, rodeado de sombras y miseria. Había perdido a su mejor amigo, había visto caer a sus compañeros, y todo porque fue débil. ¿Cómo se supone que alguien en ese estado mantuviera la calma? ¿Cómo podía pedirle a su corazón que no ardiera, cuando lo único que le quedaba era dolor? Itadori comenzó a caminar hasta donde yacía el cuerpo del vagabundo muerto. Se detuvo frente a él en silencio, bajando la mirada con un suspiro tembloroso. Con un cuidado casi reverente, como si aquel hombre fuera un tesoro irreemplazable, lo levantó suavemente y lo acomodó contra la pared del edificio, dejándolo sentado en una postura más digna. No podía devolverle la vida, pero sí negarse a que su final sea ser dejado en el suelo como simple basura. Antes de retirarse de esas calles, aprovechó y revisó los bolsillos de los maleantes que había noqueado. El dinero estaba manchado de mugre y sudor, billetes robados que ya no tendrían dueño. Yuji los tomó con un dejo de disgusto, agradeciendo en un murmullo silencioso, como si le hablara a las almas de quienes habían sido despojados de aquello que les costó esfuerzo, sudor y lágrimas el conseguirlo. Él le daría un mejor uso a ese dinero a diferencia de esos idiotas que lo robaron. Luego siguió su camino, con esa carga invisible pesándole en las manos. Easten. Después de caminar un buen rato, encontró lo más cercano a un refugio, o al menos podría considerarlo algo lejano a ello. Un complejo de departamentos carbonizado por un incendio antiguo. Las ventanas estaban hechas añicos, la entrada cubierta de grafitis que marcaban territorio de pandillas. Su interior no se veía menos deplorable, había colchones quemados, jeringas oxidadas, botellas rotas y rastros de que otros habían usado el lugar como escondite. El lugar parecía un agujero, pero en su situación actual, era lo mejor que podía pedir. Se dejó caer contra la pared soltando un largo y pesado suspiro mientras cerraba los ojos lentamente. Estaba agotado, el cuerpo le pesaba como plomo. No tenía ni idea de dónde estaba, pero tampoco tenía ganas de pensarlo. Quería descansar lo suficiente para poder pensar con más claridad más tarde, ahora mismo solo quería entregarse al sueño, o mínimamente lo suficiente para poder apaciguar el agotamiento extremo que tenía encima. Y contra todo pronóstico, el cansancio terminó venciendo, quedando en un profundo sueño. Mediodía, Easten. El sol apenas atravesaba la neblina sucia de la ciudad. Yuji estaba sentado en el techo del edificio donde se había quedado a dormir la noche anterior. Tenía un periódico en las manos, arrugado y manchado de grasa. Lo había recogido de la basura que alguien arrojó, nunca pensó que terminaría leyendo uno en su vida, recordaba a su abuelo, siempre repitiéndole que, tarde o temprano, los periódicos eran inevitables. Sonrió con amargura. Debes de estar riéndote de mí en estos momentos, abuelo. Forzaba su vista al límite, intentando descifrar el inglés con los escasos conocimientos que arrastraba de la secundaria, le bastaba para entender palabras sueltas, pero juntar frases era un esfuerzo agotador. Durante toda la mañana estuvo recapitulando su situación actual, la asimilación con Tengen había resultado en un fracaso grande, lo que literalmente ocasionó un agujero negro, o bueno, una masa negra en el espacio que lo consumió por completo. Y después apareció aquí, una ciudad tan podrida que podría considerarla igual o peor que una maldición. Los puntos eran extraños, al parecer esta ciudad se llamaba Gotham City.
En su vida había escuchado sobre una ciudad así en Japón, o en general, en ninguna parte del mundo. Fastidiado, arrojó el periódico a un costado. Las páginas estaban sucias y las letras no se entendían bien, sumando a lo complicado que le era leer el inglés, estaba haciendo un esfuerzo tremendo por conseguir entender por lo menos 3 oraciones juntas. Se tocó el estómago sintiendo como rugía un poco. Recordó que tenía dinero para poder conseguir algo de comer, dinero sucio. Quizás en el centro de la ciudad podría conseguir comida, tal vez hasta ayuda. Ya que no tenía a nadie con quien comunicarse, sus conocidos no estaban en este lugar, estaba solo. Completamente solo en un terreno que no conocía y hasta podría jurar que nunca existió. Gotham. Bueno, al menos eso ya le daba una descripción directa de cómo se sentía todo este infierno. Su tarea ahora era encontrar el centro de Gotham, conseguir comida y buscar ayuda. ¿En quién? Ni él lo sabía. Solo se aferraba a esa posibilidad. Yuji salió de las ruinas que llamaba refugio. El aire de Astend lo persiguió hasta la calle. Humo, basura podrida, gritos lejanos, el eco metálico de una pelea en algún callejón cercano. Sus pasos lo llevaron a través de avenidas rotas, mercados improvisados en las aceras, paredes plagadas de grafitis y miradas desconfiadas de pandilleros que lo evaluaban como a una presa más. Aunque curiosamente no lo asaltaban, seguramente su apariencia era lo suficientemente intimidante para causar ese efecto, suponía que ver a un adolescente que parecía que había salido de una guerra mortal, portando un brazo mutado intimidaría a cualquiera. Siendo sinceros, tenía todas las ganas de quitarse esa herramienta maldita que Yuta le había dado para luchar en la batalla contra Sukuna, pero desde que llegó no se lo podía quitar, era como si el guante se hubiera unido a él como si fuera parte de su cuerpo, y lo detestaba. Lo menos que quería era llamar la atención, más de lo que ya lo hacía. Resignado, se cruzó de brazos para ocultar lo mejor que podía su guante, al menos hasta que encontrara la forma de quitárselo. Al mismo tiempo que se colocaba su capucha otra vez. Poco a poco, después de una hora de estar caminando, el paisaje comenzó a mutar. Los edificios ganaban altura, el pavimento se volvía más uniforme, los ruidos más ordenados. Bocinas de autos, pasos de multitudes, voces atropelladas hablando de negocios. El corazón de Gotham. El contraste lo golpeó con fuerza. Donde antes había ratas corriendo por los callejones, ahora había ejecutivos trajeados, vendedores callejeros, familias apuradas cargando bolsas de supermercado. Donde antes la oscuridad cubría cada esquina, ahora brillaban carteles de neón anunciando bancos, restaurantes y teatros, aunque todos desgastados por la suciedad del humo y el tiempo. Yuji alzó la vista hacia los rascacielos que parecían tragarse el cielo. Por un instante creyó que había llegado a un lugar distinto, un mundo mejor. Pero solo le bastó el mirar más de cerca. Vidrios rotos en las ventanas, policías armados en cada esquina, carteles de se busca con rostros que parecían de guerra. Gotham no dejaba de ser Gotham, ni siquiera en su corazón. Él avanzó entre la multitud, sintiéndose más extraño que nunca. Su ropa destrozada, su brazo deformado con esas garras imposibles de ocultar, y la sensación de que cada mirada a su alrededor era un cuchillo apuntando a su espalda. Yuji empujó la puerta de vidrio de una pequeña tienda que le llamó la atención por un cartel que decía descuento y ofertas. El timbre colgado en la entrada sonó con un clink metálico, demasiado claro en medio del murmullo de clientes que se movían entre estantes. El olor a pan viejo y café barato golpeó su nariz, y por un instante creyó haber llegado al paraíso. Comida, luz, un sitio donde la normalidad parecía posible. Caminó con torpeza hacia un estante, tomando un paquete de pan con la mano que tenía de aspecto normal, teniendo una sonrisa de felicidad pura al sentir como sus dedos tocaban la masa levemente crocante y esponjosa. Intentaba mantener el brazo maldito pegado a su costado, como si de ese modo pudiera ocultarlo. Pero era inútil. Las garras junto con la piel roja con toques blancos sobresalían, el murmullo en la tienda se fue apagando. Una mujer que sostenía la mano de su pequeño tenía una pequeña sonrisa cálida al ver lo feliz que estaba su hijo con su juguete nuevo, pero cuando notó la figura de Itadori a lo lejos tomando un paquete de pan, vio unas garras sobresalientes. Abriendo los ojos de par en par mientras retrocedía, apretando inconscientemente el brazo de su hijo.
Un hombre al verlo, dio un pequeño grito de sorpresa y susto, dejando caer su café al suelo mientras retrocedía igualmente. Itadori parpadeó mientras volteaba la mirada hacia atrás, viendo como todos los clientes lo miraban fijamente, confundido. Alzó una ceja mientras se mantenía en silencio, muy incómodo. Intentó sonreír levemente, como si pudiera demostrar que no era peligroso, que solo estaba allí para comprar como todos. Pero los murmullos comenzaron. ¿Es un meta? Míralo. Es un meta. Alguien sacó un teléfono, marcando a toda prisa. Otros ya retrocedían hasta la salida. En cuestión de segundos, Yuji estaba solo en medio del local, bastante confundido sin haber entendido nada, pero no desaprovechó el momento. Dejó un poco de dinero en el mostrador y comenzó a comer el pan con una gran gratitud. Agarró un poco más mientras dejaba todo el dinero que había conseguido, tomando 4 bolsas de pan más junto con un café que era para otro cliente, pero como se había retirado a toda prisa del local lo tomó para él, pagando como correspondía. Cuando estaba por irse, escuchó el sonido de sirenas de policías, lo que lo alarmó un poco. Varios patrullas se detuvieron afuera, las luces rojas y azules tiñendo los vidrios de la tienda. Uno de ellos habló con un altavoz, ordenándole que saliera de la tienda y se rindiera. No había entendido nada, solo comprendía que estaba en mira de la ley, por alguna razón. Pero luego, como si se le prendiera el foco, la respuesta llegó a él. Su aspecto era como una llamada directa al miedo en los civiles. La ley lo estaba viendo como un peligro. Varios policías entraron al local y le apuntaron y rodearon, gritando con violencia palabras que no entendía. Su pecho se agitó. Quería explicar, quería gritar que no era lo que parecía, pero cuando vio como uno de los oficiales cargaba su arma y apuntaba directamente a su cabeza, el instinto lo dominó. Su cuerpo se movió solo. Reaccionando por instinto, movió su cabeza antes de que la bala lo pudiera atravesar, se movió a una gran velocidad hacia la parte trasera de la tienda, rompiendo la puerta de emergencia con un golpe, llevando consigo unas pequeñas partes de concreto. El eco de disparos estalló detrás de él, las balas reventando estantes y botellas, algunas rozando su piel. Pero como si fuera oro invaluable, seguía sujetando con su brazo libre las bolsas de pan mientras huía. Metahumano hostil. Repito, metahumano no identificado hostil. Gritó un oficial a su radio para informar a la central. Tras unos cuantos minutos, ahora Itadori se encontraba en el techo de un edificio, sentado contra un tanque de agua tratando de descansar un poco. Tenía pequeñas heridas de balas que no eran mortales, solo superficiales, pero no quitaba que le ardían lo suficiente para generarle irritación. Había perdido 3 bolsas del pan que había tomado, y ahora se encontraba comiendo la única bolsa que pudo conservar. Mordió un trozo en silencio, teniendo la mirada perdida y algo herida. Al parecer, ahora la ley lo veía como un peligro. ¿Qué podría ser peor que eso? Pensó con amargura. Ahora la única ayuda que tenía era su propio instinto de supervivencia contra una ciudad caótica. La parte buena de este día, al menos tenía pan. Una última barra, pero al menos era algo. Todavía faltaba mucho para que caiga la noche, con esto, recuperaría la energía maldita suficiente para usar la técnica inversa y curar todas sus heridas. Y con ello estar listo para los siguientes días. En otra parte, específicamente en la mansión Wayne. La mansión se alzaba en silencio sobre Gotham, un lugar de prestigio y lujo que contrastaba con la decadencia de la ciudad. Sin embargo, debajo de esa fachada impecable, oculto bajo toneladas de roca y acero, latía el verdadero corazón del murciélago. La Baticueva. Un océano de sombras iluminadas solo por las luces frías de las computadoras y las vitrinas que guardaban trajes, vehículos y recuerdos de incontables batallas. El murmullo de los murciélagos resonaba en lo alto, como una decoración natural del ambiente. En el centro, Bruce Wayne permanecía frente a una pared de pantallas. Los noticieros repetían una y otra vez las imágenes borrosas. Metahumano no identificado causando disturbios en la ciudad. La policía lo clasifica como hostil. El sujeto mide aproximadamente 1,73 m, viste ropas rasgadas y ensangrentadas. Lo más notable en él es un brazo deforme con apariencia mutada. Se solicita a los ciudadanos mantenerse en alerta y cuidado, y reportar de inmediato cualquier avistamiento. Les habló el canal Gotham News, manténganse a salvo, nos vemos con más noticias.
La voz del presentador se desvaneció, dejando un silencio cargado en la cueva. A su lado, Damián observaba con los brazos cruzados. La policía mandó una orden de arresto en su contra, está en la mira de la ley. Pero, si realmente fuera un metahumano hostil, ya habría matado a alguien. Dijo con tono seco pero analítico, sin apartar la vista de las imágenes. Bruce se inclinó hacia la computadora, analizando los movimientos en cámara lenta. No es un ataque deliberado. Murmuró. Es instinto. Corre, esquiva, no contraataca. Está perdido. Damián frunció el ceño. ¿Un metahumano perdido? Eso no cambia el hecho de que pueda llegar a ser peligroso. Bruce no respondió enseguida. La imagen congelada de la figura de Yuji apareció en la pantalla. Su rostro no se veía, solo una parte de su boca, pero ya era lo suficientemente para Bruce de deducir. El chico estaba cansado, asustado, ensangrentado. No parecía un criminal, pero Gotham había enseñado a Batman que las apariencias no significaban nada. Avisa a Oracle. Dijo finalmente, con la voz baja y firme. Quiero un rastreo completo de su ruta, todavía hay que rastrear el paradero de Croc. Ahora con un nuevo meta en la ciudad, tenemos otra variable que mantener vigilado. Damián asintió, todavía con su rostro serio y calculado. ¿Lo vamos a rastrear y capturar? Bruce lo corrigió sin voltear a mirarlo. Solo rastrear, e interrogarlo. Damián se mantuvo en silencio por unos segundos, antes de inclinar apenas la cabeza. De acuerdo. Padre. De vuelta con Itadori. El hechicero, en busca de reponer energías, decidió que dormir en ese techo era buena idea. Aunque hacer cualquier cosa que involucre un descanso le parecía buena idea. Cerró los ojos lentamente, dejándose arrastrar por el descanso, sus pequeñas heridas ardían y le molestaban, pero eso no le impidió el descansar un poco. Repentinamente, el espacio a su alrededor se congeló, sintió como era consumido por un líquido como el agua. Y al abrir los ojos, sintió algo extraño, curiosamente familiar y desagradable. Al abrir los ojos lo vio. Lo volvió a sentir, esa sensación tan repugnante que experimentaba cada que aparecía en este lugar. Era como si un infierno que respira, estuviera dentro de él. El lugar se podría describir como un túnel de carne y oscuridad que se abre como una herida en el mundo, con paredes que laten como costillas de una bestia dormida o hambrienta. El aire es espeso, como si cada aliento que tomara fuera prestado de la muerte misma. Y en el centro, un altar hecho de cadáveres. No puedo decir cuántos hay, solo sé que sus formas, rotas y aplastadas, gimen en silencio debajo de los pies. El hedor es más mental que físico. Una peste que se mete por los ojos, los oídos, por el alma. Todo ahí dentro está vivo y podrido al mismo tiempo. Las paredes se curvan como un estómago que te digiere lentamente, y allá arriba, sobre ese trono de desechos humanos, está él. El ser que más odiaba y despreciaba con toda su alma. Un sujeto de cabello rosa palo como el suyo, con un kimono blanco con toques negros, con marcas en el rostro y una sonrisa de superioridad que desprendía un desdén tremendo hacia su ser. Era él. Su cuna. El corazón de Yuji se agitó con furia inmediata. No era miedo. Era odio. Odio puro, crudo, hirviente. Las imágenes lo golpearon de inmediato. Shinjuku en ruinas, la sangre de su amigo cubriéndolo, mientras la risa cruel del demonio se mezclaba con el eco del desastre. Le temblaron las manos, no de debilidad, sino de rabia contenida. El aire se volvió fuego en sus pulmones. El rey de las maldiciones inclinó la cabeza con condescendencia, como si estuviera mirando un insecto que aún no termina de morir. No me mires desde abajo. Es irritante. Mocoso.